laiguana.tv. 10 años de verdad. Muy buenas tardes, bienvenidas a todas y todos, lectores y lectoras, amantes del libro, a esta nueva edición que, bueno, faltan escasas horas para que termine esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, a la que todos esperamos y ansiamos año tras año. La Feria del Libro este año se realiza de diferentes modalidades a través de la estructura física, la presencia física aquí en esta gran sede que me parece muy acertada, la Galería de Arte Nacional. Estamos rodeados de grandes pintores, de grandes artistas, pero además tenemos la modalidad de streaming por la cual en este momento nos están viendo millones y millones de personas en diferentes países del mundo y desde acá mismo de Venezuela, desde cualquier dispositivo, pueden disfrutar de la feria. Así que bueno, un aplauso para los organizadores de la FILBEN, muy merecido. Y hoy, bueno, tenemos el honor de presentar en nombre del Fondo Editorial Fundarte, de la Alcaldía de Caracas, damos un saludo y damos la bienvenida a este distinguido panel que nos acompaña, al compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, autor de Los Espejos no escogen a quién mirar, a quien pido un gran aplauso. Nos acompaña el profesor Luis Brito García también, quien tendremos el honor de escuchar sus apreciaciones de esta obra. Y pido un fuertísimo aplauso a Manuel Barrios por esta bellísima interpretación, quien es compositor, clarinetista, que bueno, le ha abierto el telón de esta presentación, que a nosotros nos enorgullece mucho desde Fundarte hace 2 años empezando casi la pandemia. Me tocó a mí la oportunidad de estar presente en la organización de la Feria del Libro de Caracas, que se realiza desde la Alcaldía de Caracas, y bueno, nos tocó hacer la primera Feria del Libro Digital, y Miguel Ángel Pérez Pirela fue el escritor homenajeado de esa feria, una feria que, bueno, que cambió de paradigma. Estábamos acostumbrados a vernos de manera física y de repente todos estábamos encerrados en nuestras casas y nos tocó hacer la feria vía streaming a través de todos estos aparaticos que vemos hoy, a través de todos estos sistemas, pues que ha inventado la buena parte de la humanidad y a esta nueva dinámica que estamos enfrentando hoy como mundo, como humanidad. Ya no solamente las ferias de libros son en físico, sino que también son en digitales, en streaming. El libro ya no solamente es en físico, sino también en electrónico. En esa oportunidad publicamos el libro Pueblo, un libro maravilloso de Miguel Ángel Pérez Pirela, que había sido publicado en Monte Ávila Editores, y se hizo una edición que la acabo de ver ahorita por allí publicada en física. Nos alegró muchísimo. Y también publicamos El Último Romántico, que bueno, forma parte de esta otra faceta de Miguel Ángel Pérez Pirela. Toda mi generación, Miguel Ángel Pérez Pirela nació en Maracaibo en el año 77, somos contemporáneos de años. Pero bueno, yo siempre conocí a Pérez Pirela por la televisión, con ese maravilloso programa Cayendo y Corriendo, que innovó dentro de lo que era la política comunicacional. Y bueno, él ha seguido, es una de las personas que ha evolucionado muchísimo en cómo comunicar. Creo que todos los que tenemos alguna tarea dentro de la revolución, a los que nos gusta cambiar las cosas de cómo están, debemos ver ese ejemplo en lo que ha hecho ahora en la Iguana TV, que es uno de los medios comunicacionales, uno de las armas más potentes que tiene el pensamiento de izquierda, el pensamiento progresista, pudiéramos llamarlo, y bueno, es una comunicación de verdad innovadora. Pero no solamente nos ha dado cátedra en lo que tiene que ver con la comunicación,
sino que bueno, Miguel Ángel Pérez Pirela incursiona también en la literatura, no solamente como escritor de ensayos, como escritor de estudios políticos, filosóficos, estudió en la Universidad de la Sorbona, hizo varias maestrías en otros países, pero bueno, siempre ha sido no solamente una persona estudiosa de la teoría, sino que también ha llevado todos esos conocimientos a la praxis no solamente de lo comunicacional, de lo político, sino ahora también a la praxis de llevar ese pensamiento, esa idea y mostrárnosla a través de la ficción, del cuento ficcionado, del cuento que tiene que ver con esa historia contemporánea, reciente, que es muy importante. Pocos escritores ahorita se detienen en ese aspecto de poder dejar para futuras generaciones una narrativa de lo que hemos vivido en estos últimos 20 años, pudiéramos decir. Y bueno, este libro fue editado por María Virginia Guevara, muchas personas estuvimos involucradas en este trabajo. La compañera Exoida Rusa estuvo presente también con la parte de las primeras correcciones, de arreglar el manuscrito. El compañero Joel Rojas también hizo la intervención de la portada con una ilustración del equipo de la Iguana, que por cierto celebramos hoy. También se convierte en un sello editorial que, bueno, apunta a ser también un cañón de las ideas en esta nueva batalla, que estamos seguros que van a salir muchísimos libros importantes. Entonces, hoy tenemos también el gran honor de contar con esta presentación con nuestro poeta, Premio Nacional, Luis Brito García, Premio Nacional de Literatura, quien es historiador, quien es periodista también, ha tenido varias columnas, ha ganado 2 veces el premio Casa Las Américas, uno de los pocos latinoamericanos que 2 veces ha ganado este premio, pero bueno, ha sido postulado también al Premio Nobel y a otros premios internacionales, y creo que muy merecidamente. Y bueno, dejémoslo a él para que nos dé esa impresión de esta maravillosa obra de Miguel Ángel Pérez Pirela, a la que bautizamos hoy, a la que auguramos y deseamos un buen rumbo. ¿Como cuánto tiempo me hacen señales cuando... Dale, tranquilo. Buenas tardes. La maravillosa introducción de Manuel Barrios me aclaró finalmente qué era lo que tenía que decir yo aquí, sin necesidad de explicarlo. Federico Nietzsche decía que la vida humana sin música sería un error. Y eso me lleva a pensar que los escritores somos quizá músicos frustrados. Oímos una melodía, pero como no sabemos llevar el compás, traducimos las cosas a palabras. Yo creo que los géneros y las épocas literarias las podríamos poner con una taxonomía de géneros musicales. Yo por lo menos ya hice una sobre Caracas con los géneros musicales. Por ejemplo, las casitas de Prado del Este y todo eso son casitas estilo trío de los Panchos. Ya yo tengo la casita, ¿qué tanto te prometí? Toda esa arquitectura de las avenidas de Pérez Jiménez, eso es bossa nova. Bossa nova y el maestro. Y los barrios son Pérez Prado, Mambo número 7, Patricia y todo eso. Entonces hay que completar esa taxonomía, ahora refiriéndola a la literatura. Pero es un trabajo demasiado abrumador. Solo hay que decir lo siguiente, bueno, también, fíjense cómo uno cuando se le va la inspiración, uno puede depender de las citas. Eliot, si mal no recuerdo, decía que la literatura comienza a perder, o la poesía comienza a perder el pie
cuando se aleja de la música y la música empieza a perder el pie cuando se aleja de la danza. Ahí está quien no escribe una literatura danzable, yo creo que está perdida. Está perdido, es decir, escribe para el aburrimiento, para el tormento de los niños a quienes los obligan a leer unas cosas, pero allí hay un cuadro esquemático que se podría plantear. ¿Por qué vienen toda esta serie de dislates así que no tienen nada que ver? Porque sí tienen que ver. Tienen que ver con Miguel Ángel, desde luego, y tienen que ver con el entorno que representa de una manera excelente Miguel Ángel, que es ni más ni menos que el Caribe. Es una cosa que llevamos dentro, es nuestro ser, es nuestro inconsciente, pero a veces lo reprimimos. Pensamos que somos caraqueños, por ejemplo, o somos franceses frustrados, somos, sí, somos funcionalistas o somos alemanes, quién sabe qué cosa, todo menos la caribeñidad, que es nuestro demonio interior, nuestro ello. Y entonces, pero bueno, ¿qué es la caribeñidad? Fíjense, André Pierre de Manjars describía el Caribe de una manera extraordinaria. Decía, amo el Caribe porque es el espacio geográfico más próximo a la alucinación. Eso es el Caribe. El resultado de hecatombes inconcebibles, sanguinarias, acumulaciones de muertes sobre muertes, esclavitudes, sufrimientos. Y de eso ha surgido una cosa única, múltiple, que hace ese milagro de unir de nuevo la música, la palabra y la vida a través del Caribe. Yo tengo una teoría del Gran Caribe. Bueno, primero que no nos asumimos en Venezuela como caribeños. ¿Cómo que no? Maracaibo es más que caribeño, yo creo. ¿Se oye? Ajá. Maracaibo es más que caribeño, además tiene una especie de mar interno, salobre, que es el lago de Maracaibo. Evidentemente, más la brisa que sopra allí. Pero toda nuestra costa es Caribe, pero no, el Caribe no se agota allí. El Caribe sigue por toda la costa colombiana y pasa el istmo de Panamá y se extiende hacia el Pacífico. Panamá es una ciudad caribeña, por más que esté en la costa del Pacífico. No hay ciudad más caribeña que Cali, donde escribió Andrés Caicedo, Que viva la música, una gran novela, y está en el Pacífico. Estos micrófonos son como cigarros que al poco tiempo de estar con ellos se agota el humo. Pero no importa. Hay oradores que son viciosos, así que prenden un cigarro y un micrófono con el otro. Yo no, pero no se asusten, no voy a hablar demasiado, pero voy a tratar de decir algunas cosas verdaderas. El Caribe abarca entre los dos trópicos. Es la herencia de nuestros antepasados caribes. Yo tengo una abuelita caribe de la comunidad de Caripe, el Guácharo, en Monagas, al norte, cerca de la cueva del Guácharo. Y desde la Florida hasta el sur del Amazonas, en el Xingu, eso fue una gran civilización y todavía lo es de una manera escondida, remota, clandestina, que no tuvo un gobierno, pero tuvo una cultura, una mitología compartida, y que cuando los fugitivos de la esclavitud buscaban cobijo, se unían con los caribes y así nació una nación nueva llamada los Caribes Negros y un idioma nuevo, fueron los Garifuna. Los Gari por Galibi, Caribe, y Funa por las voces africanas que tenían. Yo he encontrado Galibis en la costa de Nicaragua, pero en la costa caribeña. He encontrado hasta en la Florida Caribes, los hay en Trinidad Caribes negros, además de esa fusión maravillosa. El Caribe es entonces esa fusión en donde se ha dado a la perfección esa especie de goce de la vida que es el mestizaje.
No hay cosa más divina que la confusión, que abrirse al mundo sin filtros excesivos y estar dispuesto a acoger todo lo que haya de bueno, de gozoso, de libidinoso y de extraordinario en el mundo y en la vida. Y eso es el Caribe. Y a toda esta disquisición viene por el hecho de que, bueno, Maracaibo es una de las sedes perfectas del Caribe porque tiene ese cuerpo de agua al norte, tiene su lago, pero además la emotividad, la musicalidad, la efusividad zuliana es la perfecta demostración de la caribeñidad. Una cosa extraordinaria. Y lo importante de todo eso es porque todas esas tendencias, más la cultura europea, que casi trató de estropear al Caribe, pero no pudo. Entonces, también está representada en Miguel Ángel, que es un filósofo serio, que se estudiaba Maquiavelo, toda una cantidad de filósofos sin dejar de ser zuliano, cosa sumamente meritoria y extraordinaria. Entonces, bueno, el resumen de la caribeñidad está en eso. Fíjense, uno le llegan los chismes. Miguel Ángel, resulta que, si tengo entendido, si es en una calumnia, desmienta lo que fue niño cantor. Y eso como que es una herencia terrible. Desde niño haber empezado a cantar. Yo soy otro de esos músicos frustrados porque soy un melómano extraordinario, pero nunca he llegado a tocar ni pito. Por eso he escrito tantos libros, tratando de encontrar una música, pero todavía me falta un poquito de ritmo. Entonces, ese es el primer elemento. Haber sido un niño cantor, ¿quién hubiera sido un niño cantor y demás? Pero no, yo empiezo a cantar y ni siquiera en la ducha. Empiezo a cantar en la ducha y se corta el agua. Eso es. Entonces, y además llamarse Pérez Pirela. Imagínense ustedes tener, aunque sea un apellido que remita al bolerista de América. Un hombre que vivió una vida apasionada y perfecta por su inesperada muerte violenta en plena juventud. Dicen que aquellos a quienes los dioses aman mueren jóvenes. Todo está conjugado en ese gran cantor. Miguel Ángel como que vivía predestinado, además de tener el nombre de Miguel Ángel, que es un número verdaderamente envidiable. Uno dan ganas de pedírselo prestado un tiempo, porque, oye, es demasiado. Y el otro gran nombre es Leonardo, pero no tengo ningún amigo mío que se llame Leonardo. Bueno, no le puedo pedir el préstamo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta mezcla? Porque el Caribe es el reino de las mezclas. Por eso en el Caribe nace el cóctel. No hay purismo, no puede tomar una bebida. El Caribe inventó el cóctel y ahí hay las variedades más extrañas de guarapitas, de ronquitos, de esto, de lo que sea, pues, de todas las combinaciones. Y esas combinaciones son ideales. Lo extraordinario del mestizaje es que tiene que ver con el mecanismo a través del cual la evolución inventa su forma y se inmuniza contra la muerte. La separación de los géneros entre el hombre y la mujer, además de que es deliciosa, es un juego de la especie para echar los dados de la variación y de la mutación al azar y crear especies que estén dispuestas a sobrevivir contra lo que venga. Toda la asombrosa variedad de la vida es un conjunto de apuestas que ha hecho la naturaleza para la perduración de la vida en un universo mutable e imprevisible. Y entonces, bueno, en ese elemento es que vivimos y en que hace su obra Pérez Pirela. Pues ya hemos dicho, nace predestinado por la musicalidad y por la música, por los antepasados, por la zulianidad, pero además está en el cogollo de toda la contemporaneidad, porque hay una provincialidad, bueno, que se refugia en los huevos chimbos y la chinita y todo muy respetable, pero que se resiste a pasar del siglo XIX. Y entonces Pérez Pirela está en el siglo, no solo en el XXI, yo creo que ya se pasó para el XXII.
Por ejemplo, él inventó la forma de tener un canal de televisión sin tener un enorme edificio y cámaras mastodónticas, sino con 2 celulares, que uno de casualidad recibe una llamada. Resulta que con 2 celulares Miguel Ángel montó un canal de televisión completo y además lleva adelante una... una de las aventuras comunicacionales más interesantes de Venezuela, diría yo, del mundo. Yo he grabado entrevistas con Pérez Pirela mientras vamos en una camioneta, vamos en pleno tráfico, y entonces pega el celular y empezamos a conversar. Fíjense, la muestra que se puede hacer 2 cosas a la vez y hasta 3. Además, porque va editando mentalmente y pensando. Ahora, obviamente, toda esta formación cultural, musical, tecnológica, tiene un destino que es el vicio de la literatura. Eso en realidad hay que ponerlo dentro de las sustancias peligrosas, y que habría, siempre me preguntan, ¿y qué hacer para fomentar la lectura? Yo digo, hay que prohibirla. Ustedes, todo lo prohibido, la gente vive en una batalla. No, eso de ser buenísimo, eso está prohibido. Se montan industrias criminales tremendas, hay cánceres espantosos, todo eso, y no hay forma de exterminar lo prohibido. Entonces, entre otras cosas, el amor, por ejemplo, la sensualidad, todo eso está prohibido, y por eso es tan bueno y no hay forma de acabar con él. Y entonces la literatura entra dentro de eso. Y entonces, bueno, Miguel Ángel ya tiene una primera novela, se llama Pueblo, que es sobre un pueblo al borde de un cuerpo de agua estático. Aparentemente es un mar, nunca se dice, pero para mí es una simbólica del lago de Maracaibo. Y es una novela llena de dislates, de disparates y todo eso, con un tirano extrañísimo, que es un tirano acabado por el amor. La única inspiración de la vida de este tirano, que de otra parte es un amor imposible. Eso es terrible, porque parece que la tiranía nos podría ofrecer todo. Y sin embargo, no hay poder en el mundo que haga que nos ame una mujer de quien nos enamoramos. Para mí, en esa contradicción está todo el nervio de esa novela, que se extiende a través de juegos barrocos, enumeraciones, multiplicaciones, las formas de clasificación, si mal no recuerdo, de las moscas, por ejemplo, y de los instantes y todo eso, pero todo eso es una gran celebración de esa cosa tan terrible que es el amor no correspondido. Y que yo creo que toda la bolerística tiene que ver con eso, y de hecho toda la poesía mundial, para seguir en la cosa. De modo que vean cómo no mata a esos bichos poniendo, los llama clásicos para que no se vuelvan a leer, y siempre viene alguien y escribe una novela sobre el mismo tema que lo actualiza. Un poco de eso hay en Los espejos no escogen a quién mirar. El drama del espejo. Fíjense ustedes que siempre se dice que los invasores europeos llegaron a comprarnos oro con espejitos. Qué injusticia. Sin embargo, Pedro León Zapata, un hombre muy inteligente, decía, no, hombre, pero bueno, es que una pepita de oro uno aquí la conseguía en cualquier lado, pero en cambio un espejito, eso no lo había en toda América. Eso era un tronco de negocio, comprarse un espejito con una pepita de oro y demás. No, nos volteó todas las tablas del misterio de los espejos. Es decir, los espejos nos devuelven, y no hay cosa más importante, diría yo, que un espejo, porque trata de hacernos conocer qué somos. Y este libro es una indagación un poco sobre lo que somos, pero en un tono de celebración, de festividad y de tragedia. Además, porque no es distinta a la celebración de la tragedia. Por eso los velorios son el desborde de todos los cuentos hilarantes y de todas las anécdotas y los chismes. Exacto. Y entonces en algunos sitios, pues, incluso se ríen tanto los parientes del difunto que tienen que alquilar plañideras para que lloren al difunto. Yo no sé si hay todavía una tradición allá en el Zulia, en ese sentido de que hay plañideras profesionales que van a llorar a un muerto que no es el de ellos, porque
solo se puede soportar la muerte del amigo riéndose, o del pariente que uno quiere riéndose, pues. Si no, nos vamos con él, y todavía no es el momento. Ahora, ¿qué es lo interesante de este libro sobre los espejos? ¿Qué miradas nos devuelven esos espejos? En primer lugar, hay una crónica, o mejor dicho, el primer relato, que es el más largo, es sobre un tema que nos toca a todos, que es el del 11 de abril. Esa masacre que hubo es de nuevo revisada. Yo trabajé en ella en un guión que todavía, yo espero que dentro de unos 90 o 100 y 110 años se filmará al fin, porque el maestro Chaló está quejado, que es el que me filmaba siempre esas cosas. Pero el 11 de abril, es decir, ¿qué fue ese 11 de abril visto desde el punto de la mirada de las víctimas, de los que iban cayendo cegados por balazos que no se sabía dónde venían, de la mujer que veía que su hombre estaba allí tendido en la calle y que ya no era un ser viviente? Es decir, lo de ese cuerpo, a medida que lo arrastraban, después lo llevaban no sé dónde, trataban de ocultarlo, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa bien interesante, apasionante sobre un tema, y que encuentra casi, diría yo, un correlato o una correlación con el relato inmediato, que abre la parte de los relatos breves, que es también una cosa pungente de un muerto que por un rigor mortis alza un brazo, pero es un brazo con un dedo que apunta. No se sabe a dónde, pero el pobre difunto está apuntando, y ese dedo acusador, ¿a quién señala? Es el misterio que se va extendiendo a lo largo del relato. ¿A quién señala? A sus parientes, al gobierno, a la oposición, a los que no lo quisieron, a los que lo quisieron, a nosotros mismos, al lector? ¿Quién es el culpable de esa muerte? Es decir, que apunta, que señala, que responsabiliza, que no es una muerte anónima, a pesar de que yo recuerdo no sabemos nunca el nombre de la persona. Entonces es un relato verdaderamente escalofriante e interesante, porque no solo de los muertos de ese día, toda muerte en alguna forma nos acusa, a la vez que nos redime. En ese verso de John Donne que dice: no preguntes por quién doblan las campanas, que están doblando por ti. Cada muerte en alguna forma ejerce una culpabilización, pero hay otra serie de relatos misteriosos y deliciosos. Hubiera querido, bueno, yo me leí eso en Word, formato Word, y hubiera querido tener antes para leerles algunos parrafitos de los siguientes y subrayar, pero fíjense, el recuerdo quizás es más interesante. Hay otro de los cuentos extraordinarios sobre un niño que está haciendo un castillito de arena. Es lo único que puedo hacer. Y de repente, bueno, a lo mejor intuye la fragilidad. Como todos nosotros, él está construyendo un castillo que va a ser demolido, desbaratado. Y entonces, a lo mejor todo escritor hace eso, pone un pequeño rótulo: por favor, no dejes hacer este castillo. Sí, pero nuestros castillos van a ser demolidos por el viento. Ese niño somos todos nosotros. Y hay una parte allí que es extraordinaria, otro relato que es sobre la joven o la niña bellísima a quien la vida siempre le había dicho sí. El narcisismo. Yo trabajé también esa tónica en un relato llamado Miss, en donde trato de entrar a uno de los mitos de la venezolanidad, que son las Misses. Bueno, esta es una chica que la vida le había dicho siempre sí. Es extraordinaria esa calificación que hace Pérez Pirela de un carácter y de una forma de vida extraordinaria. Todo le sale bien, todos se enamoran de ella, todos lo consienten, además, hasta que mete la pata por un asunto de extorsión, que no se sabe cuál es. Nunca se sabe cuáles son esos asuntos, pero terminan la fiesta. Y entonces, ¿cómo hace una persona a quien la vida le ha dicho siempre sí cuando se le aparece el primer no? Es decir, es una tensión dramática insoportable en que entran el narcisismo, la belleza, la desesperación, y que además se traduce, bueno, en este
hoy les voy a contar el final porque leerlo es mucho más sabroso, se traduce en una afición por los zapatos. Comprar millares y millares de zapatos de los tipos más escandalosos y bueno, quizás eso tiene que ver con la frustración nacional de la época del consumismo. Es decir, nuestro vacío interior, nuestra frustración, lo que no habíamos podido hacer, lo sublimábamos comprando millares de zapatos de todo tipo, fueran esos zapatos electrodomésticos, autobuses, orquestas sinfónicas, lo que fuera. Había que comprar lo que fuera antes que enfrentarnos a ese no de la vida, que es el que está presente siempre. Entonces hay otro conjunto de relatos extraordinarios sobre la muerte, tema ineludible en toda literatura, y además sobre los avatares de la existencia, la música, las canciones que hemos oído, los amores contrariados. No les voy a estropear el libro y la delicia del libro contándole los demás y mucho menos el final. Hay una forma de sabotearle la cosa a la gente diciéndole, bueno, hay un acomodador de cine a quien no le dan propina en una película de misterio y el tipo se venga del cliente diciéndole, el asesino es el mayordomo. No, les dejo a ustedes todo el enigma y todo el misterio del Caribe, de este conjunto de narrativas que son narrativas barrocas, llenas de imaginación, de exageraciones, de mundos colaterales insinuados apenas, de momentos de locura, de delirio, pero hilvanado siempre a una temática existencial directa, inquietante, acusatoria, que es la acusación que nos hace el espejo cada vez que nos miramos en él. El espejo es una especie de Dorian Gray que a medida que avanza la edad y a medida que avanza la introspección, nos va dando mensajes cada vez más terribles. Los relatos de Miguel Ángel cada vez más al lector le plantean esa introspección. Tú estás leyendo un relato sobre otro, pero quizás estás leyendo una historia sobre ti mismo. A lo mejor este muerto que acusa, a lo mejor esta mujer narcisista, a lo mejor este niño que teme que le desbaraten el castillo, a lo mejor todas estas criaturas desamparadas, entristecidas, enloquecidas, que creen tener el infinito asido en la mano, pero no es así. Son meramente imágenes del lector que se está mirando en el espejo universal de la literatura y entonces yo invito a todos los que están aquí para que agarren el libro por el mango y se contemplen en él, seguros de que va a ser una imagen, yo no sé si más bella. Aquí hay de mujeres por todos lados que son tan bellas que el espejo no las puede mejorar, ni que sea un espejito mágico, puede más, pero es una imagen más verdadera. Es decir, a través de estas lecturas vamos a tener una imagen y quizás una imagen de nuestro verdadero yo, un yo caribeño, orgiástico, sensorial, sensitivo, romántico, gozón, multifacético, pletórico, joyante, celebrante, todo lo que es la extraordinaria explosión de tonos y de riquezas de la caribeñidad y del yo colectivo de los venezolanos y los latinoamericanos. Bueno, ¿qué decir ahora? Me quedan 5 minutos. Bueno, 10 dice Carlos. 10, 15. Bueno, normalmente cuando yo hablo, desde los tiempos, lo sabrán ustedes, de la televisión, estoy de pie. Hoy voy a estar sentado porque
En realidad todo esto es un gran malentendido que yo quiero aclarar con ustedes. Y antes que todo, bueno, Luis, darte las gracias por tus palabras, pero sobre todo por ser mi amigo, por ser mi maestro y por ser una inspiración que me obliga como venezolano y como amante del arte, no solamente de la literatura, de la música, de la danza, a seguir tu ejemplo. Que no sé si es buen ejemplo, pero lo voy a seguir y lo sigo siguiendo. Luis y yo hemos compartido 2 libros escritos a 4 manos de temas muy escabrosos. Luis ha prologado 2 o 3 de mis libros, Pueblo, del Estado Posible, etc. Y seguramente si la generación de Luis no hubiera escrito, no hubiera luchado, no hubiera reído, no estaríamos nosotros aquí, no estaría yo aquí. Dicho esto, yo quiero hablar del malentendido, porque quizás todos ustedes vinieron a ver el último libro de Pérez Pirela, pero es que es falso, porque este libro fue escrito hace unos 15 años, 20 años, por Miguel Ángel. Pérez Pirela no existía. Fue escrito por un joven sobre los 20 y algo de años, un latinoamericano que vivía en París sin documentos, que soñaba con ser escritor, que extrañaba profundamente a su Caribe, y por eso Luis se explaya como se explaya en la identidad que somos. Porque vengo de una ciudad caribeña, pero que fue construida dándole la espalda al mar, dándole la espalda al lago, que no es un lago porque está abierto al Caribe, sería una cuenca en todo caso, pero que tiene palmeras y olas, pero con agua dulce, no salada. Una cosa idílica, ciudad de piratas. Yo no sé si en 5 minutos yo voy a terminar. Ciudad donde conviven milenariamente diferentes etnias, donde tenemos ahí a los guayú, por ejemplo, o a los pueblos de agua. Ciudad de puerto, además, con toda la complejidad. Ciudad fronteriza, lo que significa además ser una ciudad fronteriza. Ciudad petrolera, que ya con eso tiene una identidad. Es decir, cada uno de los elementos que yo le estoy dando es definitorio y definitivo para una ciudad. Bueno, eso lo tiene todos. Y este libro yo lo escribí desde la nostalgia al Caribe. Porque cuando yo escribí este libro había venido solamente una vez a Caracas y muy niño. Y veía el metro como una especie de dinosaurio o una aparición, un despropósito, un delirio. Y aquí hay cuentos que describen la avenida Baral sin nombrarla o la avenida Urdaneta sin nombrarla, pero yo no sabía que era la avenida Baral y la avenida Urdaneta. Yo intuía que era Caracas, como si fuese una alucinación. Porque Caracas también es una ciudad caribeña, separada del Caribe por una montaña hermosa, que también es caribeña ella. Y yo en Europa, y cuando digo Europa no piensen que estoy hablando de los Campos Elíseos, ni de Yves Saint Laurent, ni de Gucci, no. Estoy hablando de una ciudad donde estuvo Gabriel García Márquez sin documento, con Vargas Llosa por ahí, Julio Cortázar. Estoy hablando de la ciudad donde Neruda, siendo embajador de Allende, salvó tantos españoles de la guerra. Estoy hablando de una ciudad que antes de acoger el boom latinoamericano, acogió también a los pintores locos del siglo pasado y antepasado. Les estoy hablando de la París de Cortázar, de Rayuela, de La Maga. Le estoy hablando de la París de el otoño, no, del coronel no tiene quien le escriba, que fue simplemente el relato de un joven documentado en París que lo mandó un periódico y que el periódico quebró en el interín, como siempre nos sucede a nosotros los latinoamericanos cuando estamos fuera. Y que todas las mañanas el Gabo bajó a buscar
la pensión que tenía que llegar y nunca llegaba. Y el coronel era él, finalmente, ¿no? Y este libro fundamentalmente lo escribe Miguel Ángel Llano Pérez Pirela. Faltaban muchos años para que naciera ese personaje, que fue otro grandísimo malentendido cayendo y corriendo. Eso no fue culpa mía, eso fue culpa de Chávez. Yo era un ratón de bibliotecas en Roma y en París. Yo no sabía que era una luz, ni una cámara, ni nada que se le parezca. Ni tenía la intención, ni me interesaba. Y durante ese periodo yo escribí muchísimo. Durante ese periodo, en 10 años, escribí la novela Pueblo, de la cual habló Luis. Escribí innumerables poemas. Yo vivía en 9 metros cuadrados, en el barrio más rico, eso sí, de París. Y un amigo alquiló esos 9 metros cuadrados, iba a decir ese apartamento, pero sería mentirles a ustedes. Alquiló esos 9 metros cuadrados para que yo viviera. Y había una ventana y una puerta, más nada. Y un colchón que abarcaba los 9 metros cuadrados. Eso sí, de la ventana se veía la Torre Eiffel, que se iluminaba cada hora. Y cuando usted abría la puerta, habían poemas pegados por todas las paredes, y con el viento de la puerta, los poemas que solamente estaban pegados por la parte de arriba hacían... Y prácticamente cada vez que yo entraba solito a esos 9 metros cuadrados, toda mi poesía, buena, mala o lo que sea, me aplaudía por el viento. 20 años después, esas poesías, algunas de esas con el maestro Manuel Barrios, se volvieron música, con el álbum Poesía. Y con el álbum Filosófica, que Dios mediante van a hacer este año, la segunda parte de Poética. Y entonces yo estaba viendo los cuentos de Luis Brito García, Rajatabla, que cada cierto tiempo me daba unas cachetadas, 2 veces premio Case las Américas. De pronto estoy viendo los cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, el libro Desencuentros, de Sepúlveda, que se nos murió, una de las primeras víctimas de la pandemia, escritor chileno. Los cuentos de Borges, imagínense ustedes, La Lupe, etc. Los cuentos, claro que sí, de Cortázar, Inventario 1, Inventario 2. Estas locuras que hacían ellos, que ahora nos dicen a nosotros que hacemos lo imposible, pero que se ponían a cortar periódicos y la locura de Rayuela, pues. La complejidad de Abracadabra, la filosofía oriental, la literatura francesa, la literatura venezolana. Todo resumido en un lugar que, Luis, yo siempre lo he llamado el Caribe lo he definido como una licuadora genética, que desde 1492 ha avanzado de malentendido en malentendido. Los europeos llegaron que nos iban a matar. Y al final se volvieron piratas. Tú que siempre has escrito de los piratas y que eres buzo y no vio la madrina y quinto bate. Entonces llegaron y dijeron, compadre, pero aquí después le llamaron corsarios, ¿no? Un poco para embellecer para darle dignidad. Pero son unos tipos que dijeron, esto está muy sabroso aquí, compadre. O sea, aquí hay perlas, matas de coco, mangos níperos, etcétera. Mujeres hermosas, hombres fiesteros. Y bueno, y terminaron haciendo una república de piratas también, ¿no? Por ahí por las Bahamas. Todo esto confluyó para la creación de este libro. Yo dije, yo quiero hacer un libro de cuentos así como Cortázar, Sepúlveda, así como Gabriel García Márquez, así como Borges. Pero era en realidad una odiosidad de muchacho veinteañero, que sin querer estaba encerrado en la Biblioteca Nacional de Francia, la Bibliothèque Nationale de France, que es una cosa espectacular, porque se llama François Mitterrand, porque François Mitterrand, el primer presidente socialista de Francia, todo presidente francés y antes todo rey tiene que dejar su legado en las calles de París. Agarró y construyó 4 rascacielos, pero en forma de libro. Y los 4 rascacielos se miran en forma de libro y crean una plaza. Y en la plaza hay 3 libros para abajo, subterráneos. 3 bibliotecas para abajo. Y entonces al que hace maestría accede a una, al que hace doctorado accede a otra y así. Bueno, yo tenía la oportunidad de tener toda la literatura, Luis, y es una crítica que hago a mi país. Toda la literatura de mi país yo la tenía en la Biblioteca Nacional de Francia. Pero también toda la literatura colombiana, uruguaya, toda la literatura
española, portuguesa. Y uno tenía la comodidad de pedir un libro y que se prendía una lucecita roja cuando lo estabas esperando y una verde cuando llegaba y te traían el libro ahí. Entonces imagínense las herramientas que yo tenía para escribir obras de literatura, donde podía estudiar paralelamente a todos los autores venezolanos. Estabas tú, estás tú. Todos esos colombianos, toda la literatura peruana, toda. Y ir construyendo y estudiando y considerando la literatura como una investigación, como una pasión, sí. Como una fiesta, claro que sí, pero como una investigación, porque las cosas se hacen trabajando. Hoy día todo el mundo quiere ser escritor, todo el mundo quiere ser músico, todo el mundo quiere ser bailarín. Y está bien, existen los talentos innatos, pero también el trabajo vale. También la investigación, hacer un libro es como hacer una puerta, con sus bisagras, con su manija, con el color, la pintura que se utilizó, para dónde va a abrir o va a cerrar. Y lo que existe fundamentalmente en este libro es mucho trabajo de ver cómo gente como Luis Brito García utilizaba los tornillos. Aquí le estoy viendo, habrá palabra, aquí estoy viendo el tornillito como lo metió, aquí te doy la bisagra, te vi, te descubrí. Ahora yo lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer igual, lo voy a tratar de hacer. Y en ese camino es que nosotros vamos dejando la vida. Y ese es el camino serio de la comunicación, ese es el camino serio del arte. Decía Borges que la literatura es un sueño guiado. Porque al final este libro que yo les ofrendo hoy a ustedes o que Miguel Ángel les ofrende a ustedes es un sueño guiado. Tocando temas fundamentales y álgidos como por ejemplo, son 10 obras. La primera es una novela breve que se llama La loca Noriega y su hijo sucio vestido de arlequín, que es precisamente el relato sobre los hechos del 11 de abril, pero no desde el punto de vista histórico, ya eso se hizo. Falta por hacer, claro está. No desde el punto de vista politológico o sociológico, no, sino desde el punto de vista de las que siempre son las primeras víctimas de todo, las mujeres. Nuestra mujer venezolana que ha sido también víctima de las sanciones, de la migración, sobre quien cae todo el peso de todo, siempre. Y es una mujer que simplemente va a ver a su hombre muerto. Bueno, su hombre que no es su hombre, no voy a entrar en detalles, a usted le va a encantar esa parte del relato. Y él está muerto con la bandera arriba, pero en esta posición. Y entonces todos los venezolanos en este delirio propio del surrealismo caribeño, propio del realismo mágico caribeño, todo el mundo trata de bajarle el brazo a ese muerto, que ya está duro. Se parece a la estatua de la libertad, pero señalando. En algún momento alguien le dice eso. Y todo el mundo empieza a hacer, ¿saben el juego de la botellita o el trompo? Todo el mundo empieza a moverlo y a moverlo para que cuando se pare no señale a nadie de nosotros, porque hasta este momento nosotros no sabemos si somos culpables o no del 11 de abril. Quieren simplemente contarnos las cosas desde la grandilocuencia. Pero ¿dónde están las investigaciones y los culpables de esos hechos? Y por eso digo, delante de una mala fe colectiva que seguimos viviendo los venezolanos y las venezolanas, la única manera de describir lo que pasó el 11, 12 y 13 de abril es a través del realismo mágico, es a través de la literatura. Y es una primera provocación. ¿Qué hace Pérez Pirela? No, sería fácil hacer ahora esa interpretación. ¿Qué hace Miguel Ángel hace unos 15 años? Y donde todos éramos y somos y seguimos siendo culpables del 11, 12 y 13 de abril. Todos los venezolanos y las venezolanas, absolutamente todos. Las víctimas y los victimarios, al mismo tiempo. No les voy a contar el final. Pero es muy interesante para mí, después de haberme convertido, no sé si eso es bueno o malo para mí, en una figura pública, podríamos hablar de eso, pero necesitaría un psicoanalista aquí. Lo importante es que este joven venezolano, no sé si tan joven ya, cumplí 45 años, este venezolano al menos da este punto de vista, esta propuesta y esta posición frente al 11 de abril. Espero que llegue a ustedes y que ayude a avivar todo esto. Después vienen 9 cuentos. 9 cuentos. Son cuentos breves que describen, sí, como lo dice Luis, la vida, la muerte, que describe
los temas fundamentales del ser humano de forma muy sucinta y de forma a la vez muy surrealista. Y de todos los cuentos les voy solamente, valga la redundancia, a contar uno, porque no me aguanto. Pero tiene que ver también con la preocupación de ese joven que nació en un barrio pobre de Maracaibo y que un día estaba yendo, tengo que parar, estaba yendo a la escuela, al liceo. Yo vivía en los bloques de Raúl Leoni, que son como los de 23 de enero, pero más chimbo. Y cuando voy al último escalón, no tienen ascensor esos bloques, yo tendría 14 años, cuando voy a pisar el último escalón, resulta que no había un escalón, sino que había un muerto sin zapatos. Y esa es la Venezuela que yo viví en el liceo entre 1990 y 1995. Gente tirada en las calles sin zapatos, porque los mataban. Y ahí se me ocurrió el primer cuento de la segunda parte del libro, que se llama Ese objeto extraño que nos persigue. Y es un cuento que a ustedes les va a encantar, porque describe la vida de un caraqueño cualquiera. Yo no conocía Caracas en ese momento, que se despierta en la mañana y va al trabajo y se monta en un bus lleno de todo, pero cuando va al trabajo se da cuenta que atrás de él hay un objeto que lo persigue. Y sigue al trabajo y en el trabajo vuelve y está ese objeto que trae. Y los viernes sale del trabajo a las 5 de la tarde y se va a rumbear y mientras está tomando una cerveza mira para atrás y está ahí ese objeto. Se cuadra un levante y cuando está en el cuarto con la muchacha se gira para atrás y el objeto lo ve ahí y el objeto, como ya venía el momento sexual, se gira también para no ver la escena. Pero toda la vida de ese tipo, toda la vida cotidiana, aburrida, todos los días iguales, siempre fue acompañado por ese objeto extraño. Hasta que, y los voy a espolear, no importa, lo bueno es cómo está escrito aquí, hasta que un día uno de los tantos días iguales y al mismo tiempo absurdo, el hecho sucedió tranquilamente, como suelen suceder las cosas ahí, sin mucho alarde de triunfalismo o victimismo, sin mucho escándalo o mucho silencio. Punto y seguido. Pasó, punto y seguido, así, punto y seguido, pasó y ya, punto y seguido. Fue una noticia, solo eso. ¿Quién sabe por cuál motivo, intención o circunstancia, mandada por quién o para qué? ¿Quién sabe si sucedió para resolver qué cosa o aliviar qué dolor o crear qué alegría? Esa noche eran quizás las 10:30 de la noche, ni siquiera era muy tarde. Agustín Pereira sintió de manera súbita y relajada una bala que ya decidida después de seguirlo tantos años, entró justo en la parte superior izquierda de su espalda, pasando sutilmente sin palabras por cada uno de los instantes de su cuerpo, dividiéndolo y descubriéndolo en un solo instante para realizar la magia de la muerte. Al salir de forma precisa por la parte inferior de su corazón, ya un poco jorobado, y caer justo entre las medias sucias al lado de algunas latas de cerveza vacías y dobladas y un televisor prendido Panasonic, año 1976. Punto y seguido. Esa bala ahí tirada, manchada de un rojo vida, sin trabajo, muerta. Así termina este relato, que es una grandísima crítica literaria a lo que ese muchacho, que no era Pérez Pirela, sino Miguel Ángel, por ahí a inicio de los años 2000, sentía, vivía y sufría de ese país suyo, de ese Caribe amado, donde hasta ese momento no existían grandes esperanzas ni grandes desafíos para los venezolanos y las venezolanas. Espero de corazón que esta obra, que es mi libro número 11, llegue a ustedes, llegue a sus corazones y llegue a sus conciencias. Este malentendido queda entonces saldado. Ustedes vinieron a ver, a escuchar y a comprar no el libro de Pérez Pirela, sino el libro de Miguelito. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a este gran público, a todas las personas que nos ven a través de sus dispositivos.
laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.